Los flujos de trabajo te permiten automatizar procesos empresariales comunes y colaborar con otros usuarios. Por ejemplo, crea un flujo de trabajo para evaluar una propuesta de proyecto o revisar un plan presupuestario. Hay 3 pasos para desarrollar un proceso empresarial en Primavera Cloud. Primero, crea un diseño de flujo de trabajo para mapear visualmente el proceso. Los diseños de flujo de trabajo definen los pasos de las tareas, los pasos de decisión y las relaciones entre ellos. A continuación, crea formularios para recopilar y presentar datos en los flujos de trabajo. Por ejemplo, agrega campos de entrada, muestra tablas de flujo de caja o añade instrucciones para los interesados. El tercer y último paso implica seleccionar un diseño de flujo de trabajo. Asocia formularios y asigna usuarios o grupos para crear una única instancia de flujo de trabajo llamada configuración de flujo de trabajo. A los usuarios y grupos se les denomina ejecutores cuando se les asigna completar una tarea del flujo de trabajo. Los diseños de flujo de trabajo, los formularios y las configuraciones se pueden compartir en toda una organización, duplicar y reutilizar según las necesidades específicas de una unidad de negocio. Por ejemplo, una organización quiere utilizar el mismo flujo de trabajo de propuestas de proyectos para cada una de sus 3 principales divisiones: transporte, comercial e industrial. Sin embargo, cada división debe considerar diferentes regulaciones, partes interesadas y otros factores que dificultan la creación de un proceso empresarial único para evaluar propuestas de proyectos. En este ejemplo, un administrador de flujo de trabajo crea un único diseño de flujo de trabajo para propuestas de proyectos y un conjunto estándar de formularios en el espacio de trabajo de producción y los comparte con cada división. Luego, publica una configuración de flujo de trabajo para cada división corporativa, creando 3 instancias de flujo de trabajo completamente diferentes utilizando el mismo diseño de flujo de trabajo y formularios, pero con ejecutores únicos para cada flujo de trabajo de división. Cuando se requieren cambios en el diseño, formularios o configuraciones, ella puede realizar el cambio en el espacio de trabajo propietario, el espacio de trabajo donde se originaron los diseños y formularios, y las actualizaciones se reflejarán en todos los espacios de trabajo donde existan. La página de diseños muestra todos tus diseños. El editor de flujos de trabajo es el lienzo en el que se crean los diseños. La barra de herramientas del flujo de trabajo contiene los pasos de tareas y decisiones que se utilizan en un diseño. Simplemente arrastra y suelta un objeto en el lienzo y colócalo en la posición que desees. En este ejemplo, vamos a diseñar un flujo de trabajo para aprobar o rechazar propuestas de proyectos, y el primer paso será recopilar información sobre la propuesta e ingresarla en un formulario. Así que volvamos a nuestro diseño en progreso, nombraremos el paso, incluiremos una descripción y luego crearemos una tarea. En este caso, la tarea consiste en completar un formulario con información básica sobre el proyecto propuesto. Luego dibujaremos una línea de conexión. A continuación, debemos determinar si podemos aprobar la propuesta. Un paso de decisión automática determina automáticamente la dirección en la que progresa el flujo de trabajo y toma una decisión basada en la información que recibe del paso anterior. En este caso, un ejecutor determinará el nivel de riesgo del proyecto propuesto utilizando el formulario asociado en este paso. Cuando se envía el formulario, el paso de decisión automática determina si la propuesta puede ser aprobada o si se requiere más información antes de aprobar o rechazar la propuesta. Ahora crearemos la decisión automática y los pasos que siguen. Luego dibujaremos las líneas de conexión. Después, renombraremos las líneas de conexión en la tabla de opciones de salida del paso de decisión automática para indicar qué representa cada camino. Guardemos nuestro trabajo hasta el momento y echemos otro vistazo a nuestro ejemplo de flujo de trabajo completado para ver qué sigue. Al observar este paso, vemos que se ha incluido un formulario para capturar información adicional sobre la propuesta. Cuando un ejecutor complete el formulario y lo envíe, se deberá tomar una decisión sobre si se aprueba o se rechaza la propuesta. Se utiliza un paso de decisión manual cuando se requiere que un ejecutor tome una decisión. Así que volvamos atrás y añadamos el formulario y la decisión a nuestro flujo de trabajo. Primero, agregaremos nuestro formulario aquí. Luego añadiremos el paso de decisión.
Bien, estamos casi terminando. Como se mencionó anteriormente, se pedirá a un ejecutor que apruebe o rechace la propuesta en un paso de decisión manual. Si se aprueba, el flujo de trabajo continuará hacia el paso de aprobar propuesta. Si se rechaza, el flujo de trabajo se dirigirá a este otro paso. Al observar cualquiera de los pasos de aprobar o rechazar, notaremos que hay dos tareas asociadas con cada uno. Ambos pasos contienen un formulario que se utilizará para presentar información relacionada con el motivo por el que la propuesta fue aprobada o rechazada, así como una tarea que se utilizará para actualizar el estado de la propuesta. Primero, creemos el paso de rechazar propuesta y luego nuestras líneas de conexión. Luego seleccionamos el paso de decisión manual para ingresar su nombre, descripción, etiquetar las conexiones y proporcionar instrucciones para el ejecutor. Aquí hay un ejemplo de lo que el ejecutor verá cuando se le pida que tome una decisión. Ten en cuenta que el sistema incluye las instrucciones y crea botones de opción que corresponden a cada una de las líneas de conexión. Muy bien, solo nos quedan algunas cosas más por hacer para completar nuestro diseño. Cuando se tome una decisión aquí, queremos enviar una notificación a los interesados del proyecto sobre el estado y actualizar el campo de estado del proyecto en el sistema para mostrar que el proyecto está planificado o rechazado. Para lograr esto, necesitamos crear dos tareas en cada uno de estos últimos dos pasos. Comencemos en el paso de aprobar propuesta. Crearemos un formulario para la notificación. Luego crearemos una tarea de actualización de campo que cambiará el estado del proyecto en el sistema a planificado o rechazado. Ahora haremos lo mismo en el paso de rechazar propuesta. Guardar tu trabajo lo guardará como borrador en el sistema. Valida el flujo de trabajo para determinar si hay errores potenciales. Publica el flujo de trabajo cuando estés listo para que esté disponible para su uso. Los formularios se utilizan para recopilar y presentar datos en los flujos de trabajo. Los formularios se añaden a tareas y pasos de decisión, y se asignan a los ejecutores. Los ejecutores son los usuarios o grupos de usuarios que están encargados de completar tareas y tomar decisiones a lo largo del flujo de trabajo. Cuando un ejecutor completa un formulario en un punto del flujo de trabajo, los datos se envían al siguiente paso, donde otro ejecutor o un proceso automatizado revisa los datos del formulario y toma una decisión sobre cómo proceder. La página de formularios contiene todos tus formularios. La versión más reciente de un formulario se expande para mostrar las versiones anteriores. Los formularios que se muestran aquí fueron creados para ser utilizados en un flujo de trabajo de aprobación de propuestas de proyectos. Así que echemos un vistazo a cómo y por qué se crearon estos formularios. Al observar nuestro diseño de flujo de trabajo, el primer paso incluye una tarea para recopilar los detalles de la propuesta. Este es un formulario muy básico que contiene dos pestañas. La primera contiene información general del proyecto, como el nombre del proyecto, algunos antecedentes e información sobre su estado. La pestaña de detalles contiene algunos campos, como el presupuesto planificado y la fecha de inicio del plan del proyecto, que extraen datos del proyecto propuesto. Otros campos se ajustan manualmente por el ejecutor que está asignado a la tarea relacionada. Así que volvamos atrás y veamos cómo se creó este formulario. Iniciaremos un nuevo formulario, le daremos un nombre, una descripción y seleccionaremos el tipo de contexto. En este caso, el tipo de contexto se establece en proyecto, ya que queremos hacer referencia a datos relacionados con el proyecto en nuestro formulario. La barra de herramientas del formulario contiene una variedad de elementos. Arrastra y suelta el icono de pestañas en el lienzo para organizar los datos en múltiples páginas. Cambia el nombre y el orden de las pestañas aquí. Utiliza el icono de campo de entrada para añadir una variedad de campos de datos. Busca los tipos de datos y luego utiliza las teclas de flecha para seleccionarlos. Selecciona cualquier campo para ver opciones adicionales aquí. En esta pestaña utilizaremos el icono de texto de instrucciones para guiar a los ejecutores sobre cómo completar los campos relacionados con el proyecto que agregaremos más adelante.
Selecciona los campos que deseas que sean obligatorios y márcalos como requeridos. Ten en cuenta que los campos obligatorios muestran un asterisco rojo junto a su nombre. Validar el formulario ayuda a garantizar que no haya errores. Previsualiza el formulario para tener una idea de cómo lo verá el ejecutor cuando visualice el formulario en su entorno. Publica el formulario cuando esté listo para ser utilizado en una configuración de flujo de trabajo. El formulario que acabamos de crear será completado por un ejecutor en el paso de recopilar datos de la propuesta. Cuando se envíe, los datos se enviarán a un paso de decisión automática, que determinará si la propuesta puede ser aprobada o si se necesita más información. Si se requiere información adicional, necesitaremos un formulario para recopilar la información. Así que veamos cómo se ve una versión completada de este formulario. La pestaña de resumen contiene los mismos campos que utilizamos en el formulario de inicio de propuesta. La pestaña de estimaciones de costos incluye instrucciones para el ejecutor y un enlace a la página de flujo de caja. Hay una pestaña de beneficios con campos adicionales relacionados con finanzas y una página de documentos para vincular cualquier documentación asociada. La pestaña de ubicaciones contiene un mapa interactivo de la ubicación del trabajo, y la pestaña de dependencias contiene una tabla para ver una lista de proyectos de los que depende el proyecto propuesto y que éste apoya. Ahora vamos a proceder con la creación del formulario. En este ejemplo necesitaremos 6 pestañas: resumen, estimaciones de costos, beneficios, documentos, ubicaciones y dependencias. Luego agregaremos nuestros campos a la pestaña de resumen. En este ejemplo, no queremos que el ejecutor tenga la opción de editar los campos de ID y nombre, por lo que seleccionaremos la opción de datos editables para ambos campos. Antes de agregar nuestros campos de datos a la pestaña de estimaciones de costos, agregaremos cajas de grupo para organizar mejor los campos en secciones separadas. Selecciona una caja de grupo para darle un título. Luego agregaremos instrucciones para el ejecutor en la primera caja y después nuestros campos de entrada. En la caja de grupo de flujo de caja, agregaremos otro campo de instrucciones, así como un enlace a la página de flujo de caja. Ten en cuenta que los enlaces a las páginas variarán según el tipo de contexto del flujo de trabajo. En este ejemplo, estamos creando un formulario para un flujo de trabajo de proyecto y tenemos la opción de vincularlo a la página de flujo de caja. Ahora incluiremos campos de entrada adicionales en la pestaña de beneficios, y luego, en la pestaña de documentos, agregaremos una cuadrícula de archivos. Esto permite que el ejecutor agregue documentación relacionada al flujo de trabajo. Selecciona la información del archivo relacionada, como la versión del archivo, el tamaño del archivo y el ejecutor que lo publicó. En la pestaña de ubicaciones, arrastra y suelta el icono de ubicación para crear un mapa interactivo y datos asociados con ubicaciones específicas del proyecto o portafolio. En la pestaña de dependencias, queremos ver proyectos que nuestro proyecto propuesto respaldará o de los que dependerá. Para ello, necesitamos utilizar una tabla, seleccionar el tipo de cuadrícula depende y crear columnas para los datos que queremos mostrar. Luego haremos lo mismo para el tipo de cuadrícula apoyada. Previsualiza el formulario para revisar tu trabajo, luego guarda y valida el formulario. Publica el formulario cuando esté listo para ser utilizado en un flujo de trabajo. Cuando el ejecutor envíe la información adicional contenida en este formulario en este paso, los datos deben ser presentados a un ejecutor que tomará la decisión final de aprobar o rechazar la propuesta en este paso. Podemos usar el mismo formulario para ambos pasos, por lo que no es necesario crear un nuevo formulario para el paso de decisión manual. Sin embargo, si por alguna razón tuviéramos que hacer que el formulario sea solo de lectura para el paso de revisión, crearíamos una copia duplicada de este formulario y luego, en la copia duplicada, deseleccionaríamos la casilla de verificación de datos editables. Hasta ahora hemos creado 2 formularios,
el formulario de inicio de la propuesta en este paso para recopilar los datos iniciales del proyecto, y el formulario de detalles de la propuesta que se utilizará si necesitamos recopilar más información aquí y presentar los datos recopilados al ejecutor que tomará la decisión final en este paso. Así que estamos casi terminando, pero aún necesitamos crear un formulario para notificar a los interesados si el proyecto fue aprobado y otro si la propuesta fue rechazada. Ahora que tenemos todos los formularios necesarios para nuestro flujo de trabajo y un diseño de flujo de trabajo completo, el siguiente y último paso es construir la configuración del flujo de trabajo.